Doctor José Félix Tezanos. Voy a leer algunos datos de su biografía académica. El doctor Félix Tezanos es doctor en Ciencias Políticas y Sociología. Es catedrático de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, donde organizó y puso en marcha la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la cual fue decano. Actualmente, el doctor Tezanos es director de la Fundación Sistema, donde ha coordinado e impulsado diversas investigaciones y foros de estudio sobre el futuro. Es miembro de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras de París. Es miembro de los consejos de redacción de diversas reconocidas revistas europeas. Actualmente, el doctor Tezanos es director del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y coordinador del Grupo de Estudios sobre Tendencias Sociales. El tema de la conferencia magistral del doctor Tezanos es el siguiente: los retos de la calidad de la democracia en las sociedades del siglo XXI. Tiene el uso de la palabra el doctor Tezanos. Muchas gracias. Para mí es un honor estar en esta universidad y en este país que probablemente no se recuerda hoy en día, pero para los españoles que luchamos por la democracia fue el hogar político de muchos exiliados de la Segunda República y, por lo tanto, México siempre está en nuestro corazón, y el viejo presidente Cárdenas y el ejemplo de los mexicanos en un momento en que prácticamente todos los países del mundo dieron la espalda a los exiliados, los que habían creído en la Constitución de la Segunda República Española. Por lo tanto, me llena de honor y me llena de emoción estar aquí con ustedes en este debate tan interesante que están planteando. El tema de mi intervención va a orientarse a intentar dar respuesta a la pregunta si tenemos en este momento un problema de calidad de la democracia y cómo podemos hacer una evaluación precisa de en qué consiste este problema y qué alternativas podemos ofrecer. Todo esto desde un punto de vista de una aproximación empírica, la aproximación de un sociólogo como yo, que está estudiando las tendencias sociales o que intenta estudiar las tendencias sociales de nuestro tiempo. El profesor Philip Schmitter, que seguro que muchos de ustedes conocen o han oído hablar de él, en una conferencia reciente que dio allí en nuestra fundación, empezaba recordando. Él es un especialista en funcionamiento y desarrollo de la democracia. Empezaba recordando que había hecho una comprobación en Google, comprobando en inglés cuántas entradas tenía la expresión declive de la democracia. Lo había hecho a finales de 2004. Se había encontrado con 55,5 millones de entradas. Yo hice la prueba hace 2 días y ya hay 77 millones de entradas. Pero si intentamos comprobar cuántas entradas tiene Crisis de la Democracia, tenemos 149 millones de entradas. En español menos, pero en español, por ejemplo, Crisis de la Democracia tenemos 26 millones de entradas. ¿Qué significa esto? Hay una cierta contradicción, una cierta paradoja en que vivimos en un momento que si ese observador exterior, ese marciano que se comentaba antes aquí, intentase analizar qué pasa en este planeta y lo comparase con lo que ocurría hace unos años, diría, hombre, pues ha habido avances. Objetivamente ha habido avances. Nunca ha habido tantos países con regímenes democráticos en Naciones Unidas como hay en este momento. Ha habido una extensión. Y tampoco ha habido momentos de la historia en los que se haya producido tanto consenso en torno a que la democracia es el mejor sistema de gobierno posible, o, como decía Churchill, el menos malo de los sistemas de gobierno posible. Y esto está ocurriendo en un momento de crisis económica, crisis social, con problemas de desigualdad en todos los países, no solo en México. Países muy avanzados tienen serios problemas de desigualdad. Estamos viviendo unas tendencias muy fuertes de polarización, ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres, y la clase media con graves riesgos de declive en casi todos los países, incluyendo Estados Unidos. Entonces, está pasando algo extraño en este momento. ¿Y cómo está percibiendo la opinión pública lo que ocurre en estos momentos? Bueno, pues tenemos datos muy impactantes. La célebre encuesta sobre el milenio que hizo Gallup Internacional
en consecuencia del paso al nuevo siglo, que yo creo que es una de las encuestas sociopolíticas más amplias que se han realizado, 66.000 entrevistas en 60 países, los 60 países con regímenes democráticos más sólidos, pues ofrecía resultados espectaculares que sorprendieron a los analistas. Esperaban otras cosas y se encontraron con que solamente 1 de cada 10 ciudadanos en estos 60 países pensaba que el Parlamento representaba realmente lo que él pensaba, lo que él quería. Solo 1 de cada 10. Entonces, los malestares que están surgiendo, el desarrollo de los populismos en todos los continentes, muy importante en Europa lo que está pasando con los nuevos partidos populistas de distinto signo. Todo esto nos lleva a la necesidad de tener que plantearnos, los que trabajamos en el ámbito académico en estas cuestiones, el análisis riguroso de lo que está ocurriendo. Tenemos que hacer estos análisis de manera complementaria a esas reflexiones de los especialistas, reflexiones teóricas, analíticas generales, pero lo importante es que el diagnóstico, como si fuéramos médicos o fuéramos otro tipo de analista, el diagnóstico que tenemos que hacer en este momento se tiene que basar en la identificación de las tendencias que están teniendo lugar en la sociedad, en cómo ven los ciudadanos lo que está ocurriendo y qué significa cuando se lanzan determinadas expresiones tales del tipo no lo representan, este sistema es un sistema corrupto, etcétera, etcétera. Yo, en esta intervención que voy a hacer aquí, me voy a ceñir a enunciar 8 tendencias que creo que están teniendo lugar en este momento y que tenemos que partir de ellas en los análisis que hagamos, y una tesis que sostendré al final. Primera tendencia que podemos constatar. Bueno, se dice, no sé si se ven bien los datos, pero si no lo comento. Se dice que nunca ha habido tantos países en el planeta que tengan regímenes democráticos. Pero bueno, hay distintas instituciones que están haciendo análisis más detallados. Hay distintas instituciones distintas, pero, por ejemplo, la unidad de inteligencia de The Economist publica el famoso índice de democracia, según el cual, de los 166 países analizados, solamente serían democracias plenas 25, democracias imperfectas 54, regímenes híbridos 37 y regímenes autoritarios no democráticos 51. Claro, desde el punto de vista de la población, la realidad es que más del 50% de la población del planeta en este momento está viviendo en regímenes no democráticos. Sí ha habido una expansión, pero tenemos a más de la mitad de los pobladores de este planeta en situaciones de no disfrute de la democracia. Bueno, ¿cuál es la situación desde el punto de vista de algunos países? Paradójicamente, en España, me imagino que hay mucha crisis, comentario crítico. Bueno, España está todavía dentro de los 25 países que se consideran democracia plena. Estados Unidos, en alguno de estos años, no ha estado en ese régimen. No ha estado entre los países considerados debido a determinadas iniciativas legislativas y a determinadas situaciones. Francia está en el puesto 27, está en el puesto de las democracias imperfectas, según estos indicadores de la unidad de inteligencia de Economist. Bueno, México está en el puesto 51 de 167, es decir, en la primera mitad de arriba, ¿no? Bueno, en cualquier caso, tesis, más de la mitad de la población no está viviendo en regímenes democráticos. Segunda tesis. Hay que ser conscientes, a la hora de hacer diseños políticos y propuestas, que el interés de los ciudadanos en este momento por la política es un interés decreciente y escaso. En el caso de los países europeos, solamente hay 6 países en Europa en los que más de la mitad de la población, en torno al 50% de la población o más, tengan interés por la política. Estamos en un contexto de creciente desinterés y luego veré algún dato de cierto declive, digamos, en la manera en que los ciudadanos se asoman a las cuestiones políticas. Tercer lugar, tercera hipótesis o tercera tesis. Cuando se dice que el contraste de nuestra época de crisis y de dificultades, con la crisis de la Gran Depresión de los años 20, es que durante aquellos años la crisis, el aumento del paro, de las desigualdades,
condujo a un cuestionamiento sustantivo del valor de la democracia y de los regímenes democráticos, y se dice que, en comparación, en este momento no sucede lo mismo. En este momento, todo el mundo, incluso los sectores que son más críticos con el Estado establecido, parten de considerar que la democracia es el mejor sistema de gobierno y defenderla. En los años 30 se desarrolló lo que se conocía como la personalidad autoritaria, que los especialistas de la Escuela de Frankfurt intentaron medir con la escala F, la evolución de la mentalidad hacia posiciones en las que se consideraba que lo mejor era que una persona destacada decidiera por todos, y que ya estaba bien de lío, de discrepancias, de barullos políticos, que lo que hacía falta eran líderes fuertes. Y, sin embargo, se dice actualmente eso no está ocurriendo. Actualmente la crítica no lleva a cuestionar la democracia, sino a exigir una democracia de más calidad. Ahora lo que se quiere es más participación, no líderes autoritarios que decidan. Bueno, ¿estamos convencidos de que esto es así? ¿Está ocurriendo en todos los países? Yo creo que esto es un tema que tiene que ser investigado. En España es una especie de tópico considerar que el régimen democrático está completamente asentado. Y en las investigaciones del CIS y de otros organismos se incluye la pregunta clásica de los manuales de si se piensa que la democracia es el mejor régimen de política. Bueno, pues en España lo que se está viendo es que desde el año 2003 hay un descenso de la proporción de la población que está de acuerdo con esta afirmación. En el año 2003 era un 89,6%. El último año del que hay datos, no hay datos posteriores, es un 77%. Es decir, son las pequeñas tendencias que, igual que en medicina, a veces hay pequeños malestares que dicen son cosas poco importantes, pero bueno, el pequeño malestar, si va en ascenso, se puede convertir en una patología grave. Está disminuyendo la aceptación, que es la base de legitimidad de los regímenes democráticos. Cuarta tesis que quería resaltar a la hora de hacer diseños políticos, a la hora de plantear alternativas políticas. Estamos convencidos de que cuando se plantean, lo digo de antemano, yo soy un partidario del perfeccionamiento de la democracia y la mejora de la calidad de la democracia, pero cuando se plantean modelos o iniciativas, es un debate que está en todos los países, de superar el actual Estado modelo por un modelo más participativo, estamos seguros de que el ciudadano de nuestro tiempo es un ciudadano partidario de estos enfoques y que tiene voluntad de implicarse más activamente en las cuestiones políticas. Yo creo que también en este caso hay que ser conscientes de que hay una proporción decreciente de ciudadanos que tienen interés por la política y por la participación política. Y no solamente por la participación, sino también por la implicación política activa. Putnam hace unos años nos impresionó a todos con un libro monumental, el Bowling Alone, en el que planteó la tesis de la crisis del capital social. Cada vez hay menos personas que tienden a asociarse, incluso en asociaciones informales, asociaciones muy flexibles. Esa idea, digamos, de Tocqueville, la democracia en América, los que países americanos tenían una densidad asociativa grande y que, aunque los partidos no eran tan fuertes, desde abajo se creaba la democracia de la vida cotidiana, en pequeñas asociaciones, distintos círculos y demás y tal, se está viniendo abajo de manera espectacular. En este momento, estos son datos sobre España, con un cierto repunte en España en los últimos años, no en todos los países europeos, pero en España sí asociado a otros fenómenos que están teniendo lugar en España. Pero aproximadamente solamente en torno al 20% de la población pertenece a algún tipo de asociación. Y de estos, solamente estos son los que no pertenecen, un 19% en la última. Los datos que yo estoy poniendo sobre España son datos que forman parte de una investigación sobre tendencias sociales que implica encuestas tipo panel anuales con muestras de 1.700 entrevistas domiciliarias, de que son informaciones sociológicas muy contrastadas. Bueno, decía que en torno al 20% de la población participa en algún tipo de asociaciones, pero las asociaciones son generalmente asociaciones que implican muy poco compromiso. Asociaciones de vecinos, asociaciones de padres de alumnos en las escuelas, asociaciones deportivas o asociaciones religiosas tenues, pero solamente de ese 20%
que pertenece a una asociación, hay un 10% que pertenezca a asociaciones de carácter político, no necesariamente partidos, sindicatos, asociaciones sociopolíticas y demás. Es decir, que menos del 1% de la población tiene una implicación política activa. En el caso de Estados Unidos, según los estudios de Panda y otros investigadores, el declive es mucho mayor. El título del libro de Bowling Alone es que los famosos campeonatos de bolos que los americanos generaban una densidad asociativa muy grande ya no se van a poder celebrar porque no hay gente que esté asociada ni que quiera tener puestos de responsabilidad, de organización en estas entidades. Y sobre todo entre los jóvenes. Es decir, que hay un corte generacional que está dando lugar a un nuevo tipo de experiencias. Por lo tanto, cuarta tesis, no hay tanta predisposición participativa como a veces los académicos o los periodistas planteamos en los debates. Y yo, por lo tanto, sostengo que es necesario que los debates que se hagan sobre estas materias tienen que estar fundados en evidencias empíricas, en datos concretos, porque si no nos podemos encontrar con las paradojas de que las propuestas que se puedan hacer para mejorar la democracia no la mejoren, sino que la enturbien, que hagamos cosas que luego no tengan eco importante. Quinta tesis importante, como es importante, el mando a distancia ha dejado de funcionar. Bueno, no sé si alguien puede pasar a la siguiente diapositiva, pero esto en este momento no sé si está allí. Bueno, la quinta tesis es que hay en este momento un riesgo importante de pérdida en la credibilidad de las instituciones políticas. Ahí está, ha pasado perfectamente. Muchas gracias. Se dice que los partidos políticos están perdiendo credibilidad, están perdiendo apoyo popular. Pero no solamente son los partidos políticos, sino son, en general, todas las instituciones, los sindicatos, el Gobierno, el Parlamento, los medios de comunicación. En el corto periodo de años que cubre nuestra investigación, que son 20 años, en los 7 u 8 últimos años, se ve en la gráfica, hay una tendencia decreciente del prestigio, del apoyo a todas las instituciones y la confianza que suscita todas las constituciones. Por lo tanto, no es cierto que estemos ante una crisis de los partidos políticos tradicionales. Estamos ante una crisis institucional de carácter muy grave. Si se mantiene la cadencia progresiva de esta tendencia, en 10 años nos podemos encontrar ante sociedades que vivan en el descrédito institucional, no solo político, sino todos los elementos que articulan, que dan forma a nuestras sociedades. Bueno, esta es pérdida de confianza, es una pérdida de confianza que trasciende, afecta al ámbito constitucional, pero trasciende el ámbito de lo constitucional para plantear la hipótesis, el riesgo de sociedades con un componente de anomia política y anomia social muy considerable. Esto es cuando se conecta en sociedades en las que hay una pobreza, una tendencia de aumento de la pobreza, en las que hay carencias vitales para muchas personas, en las que hay un paro o una precarización laboral muy creciente, como decías tú antes, se convierte en un caldero de problemas que genera una desconfianza difícil de gestionar. Y tenemos que ser conscientes de que esto puede ocurrir en nuestras sociedades si no se rectifica desde una vía institucional. En sexto lugar, hay una previsión conectada con la anterior de los propios ciudadanos, cuando les preguntamos sobre estas cuestiones, de que vaya peor, de que la tendencia es que en los próximos 5 años todo esto empeore. ¿Y quiénes son los sectores en los que tienen estas percepciones de empeoramiento en mayor grado? Los jóvenes, las personas que tienen más estudios, sectores, digamos, que tienen que ver también, que refuerzan las tendencias, en la medida que el hecho de que esto sea más fuerte en los jóvenes quiere decir que cada vez va a acentuarse en el conjunto de la sociedad. Hay una valoración en general pobre sobre la calidad de la democracia. En nuestra investigación pedimos valoraciones de 1 a 10, cómo valoran la calidad de la democracia, y obtenemos valoraciones medias de menos de 5, de 4,68. Lo cual significa también que estamos ante una situación insisto, que afecta especialmente a los jóvenes, a los parados, a los que tienen mayor nivel de estudios. En séptimo lugar, y esto creo que es importantísimo para entender lo que está pasando y lo que puede ocurrir, se está produciendo entre la opinión pública la cristalización de una imagen
del poder que tiene que ver básicamente con el poder económico. Es decir, que si ese observador externo que viniera a este planeta por primera vez viera lo que ocurre en bastantes países, pensaría que, aunque nosotros hablamos de democracia como poder del pueblo, la percepción colectiva muy mayoritaria es que esto es una oligarquía, que es el poder de las minorías que tienen recursos económicos. En la investigación que nosotros estamos haciendo, que tiene, digamos, 19 años, se produce constantemente esta imagen del poder. Cuando en preguntas, esto es una batería de preguntas compleja, no se les pide, se va viendo en cada institución qué grado de poder es estimado. Lo que aparece, en primer lugar, todos los años, como lo más destacado, son los bancos. Para el 74,7% de la población son los que tienen poder, más poder. En segundo lugar está el Gobierno, al 48%, casi la mitad. El Gobierno, que es para el ciudadano medio la encarnación del que tiene capacidad ejecutiva de poder. En tercer lugar, los partidos políticos. En cuarto lugar, la COE, en el caso de España, es la Confederación de Organizaciones Empresariales. Luego está la Iglesia Católica. Luego están los medios de comunicación social. Y todos los años, en séptimo u octavo lugar, aparece el Parlamento, con 3 o 4 veces menos poder estimado que los bancos, por ejemplo. Es decir, cuando nosotros en la Constitución, instituciones como en nuestros países, decimos que la soberanía descansa en el Parlamento, se encarna en el Parlamento y que somos un régimen parlamentario, es lo que decimos nosotros. Pero los ciudadanos recurrentemente tienen la visión de que esto no es un sistema parlamentario, sino es un sistema bancario, en el que el poder lo tienen básicamente los bancos. Y lo peor es la tendencia creciente, es decir, que esto no es algo puntual de un momento determinado, sino que en la evolución progresiva vemos como la tendencia es una tendencia consolidada, potente, arraigada. Y en un porcentaje, en un cálculo de porcentajes imposibles, porque no puede haber porcentajes superiores al 100%, pero tendríamos, digamos, que los bloques de poder económico, es decir, bancos, organizaciones empresariales y medios de comunicación que se vinculan por los ciudadanos, o piensan que están muy vinculados a los grupos económicos, todo eso supondría el 140-150% de percepciones aproximativas. Sin embargo, por ejemplo, las instituciones de representación política, que son los partidos y el Parlamento, estaría en porcentajes del 60%, es decir, 2,5 veces menos. Y las organizaciones sociales, como los sindicatos o las ONGs, estarían en proporciones inferiores al 20%, es decir, 6 veces menos. Claro, esto da la imagen de la asimetría del poder. Yo a veces recuerdo que en las revistas satíricas y críticas de principios, de finales del XIX y principios del XX, eran muy frecuentes, si se meten en Google van a encontrar cantidad de pirámides del poder. Y las pirámides del poder era intento de representación gráfica de cómo se estructuraba esa sociedad. Era una pirámide invertida, en la que la parte de arriba se pintaba sin encuestas, sin datos empíricos. Se pintaba a una persona pues con un chaqué muy grande, una persona muy oronda, con unas sortijas grandes, saliéndoles fajos de billetes del bolsillo, fumándose un gran puro. En la parte intermedia pues había militares, curas, escribanos y demás. Y abajo de todo la pirámide había un obrero encorvado con un pico trabajando. Y se decía, la pirámide del poder. Y parece que era la crítica satírica del sistema. Bueno, lo tremendo es que en la mente de los ciudadanos de nuestras sociedades está fijada la imagen de un poder invertido, en el que el poder, los elementos de poder, no son las organizaciones sociales, no es el pueblo de base, sino que hay una jerarquía de poder económico. Yo creo que esto, si no se entiende en este momento en nuestras sociedades, y si no hay programas de actuación, si no hay reacciones, digamos, razonables para encauzar este fenómeno, es una visión perceptiva que tiene una enorme capacidad dislocadora de todo nuestro sistema social. El caso de lo que ha ocurrido en Grecia recientemente, yo creo, y lo que está ocurriendo en Francia, es un caso muy sintomático. Es decir, es un partido de extrema izquierda, muy extrema izquierda, que tiene unos planteamientos, bueno, de momento que cuestionan todo el orden europeo y todo el orden económico, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que estos partidos, o lo que puede ocurrir con Podemos, que es un partido similar en España, que no ha tenido representación parlamentaria, fijémonos en la velocidad de los acontecimientos políticos, y en este momento, ayer publicaban una encuesta del CIS en España,
que es el organismo de investigación público más solvente, según el cual era la primera fuerza política de intención de voto. Es decir, que pueden surgir en periodos de lapso muy corto formaciones que no tienen un programa concreto. Su programa es no. Simplemente rechazar el Estado establecido. Y no sabemos qué viene después. Porque son personas que no han tenido una trayectoria y experiencia política. ¿Puede ocurrir esto en más países? Yo vaticino que va a ocurrir en muchos países si no hay modificaciones del orden constitucional, de la manera de entender la vida en nuestras sociedades y se atajan las tendencias corrosivas de fondo de nuestras sociedades, que son la pobreza, la precarización laboral, el paro, que está afectando claramente a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones son generaciones que tienden a divorciarse del contrato social establecido. Es una cosa que nosotros hemos investigado, hemos publicado varios libros, llevamos explicando desde hace años la exclusión social de los jóvenes y vaticinando lo que iba a ocurrir, fenómenos en la calle de protestas masivas que no vienen de los partidos establecidos. Por ejemplo, sintomático en España, el Partido Comunista y Izquierda Unida se está volatilizando, va a desaparecer. Y va a quedar otra cosa, otro mecanismo político. Por lo tanto, séptima tendencia, asentamiento de una imagen sesgada y economicista del poder que, de alguna manera, impugna la lógica de lo que es la percepción, lo que tiene que ser la percepción de la democracia como el poder del pueblo. Bueno, nosotros, insisto, no voy a poner aquí las diapositivas, hay una cierta tendencia a la fijación en la opinión pública de que los bancos son la especie de encarnación de todos los problemas. Nosotros lo hemos investigado, y hay datos en España y en países europeos. Yo no sé si en los países de América Latina hay información sobre esto, pero yo creo que se está produciendo una polarización tremenda por la crisis económica. La crisis económica hemos preguntado quiénes son los responsables. Todo el mundo ve que los responsables son los bancos. ¿Quiénes tienen poder? Los mercados tienen más poder que nadie. Es decir, cosas que no están definidas, digamos, perfectamente en el orden político. Y la tendencia que es muy clara, que cada vez se percibe que los bancos tienen más poder y los parlamentos menos poder. Esto, para un sociólogo, para un analista, es el gráfico perfecto, una tendencia que se ve claramente. Si eso sigue, si el divorcio de esas líneas sigue acentuándose, lo que yo comentaba, dentro de 5, 6, 7 años, no sabemos a qué situación podemos llegar. Estas son encuestas en las que se ve quiénes son los responsables de la crisis. Objetivamente, los responsables de la crisis económica están muy repartidos en muchos ámbitos. Pero claro, se polariza la interpretación muy claramente en los grupos de poder económico. Los grupos que tienen más poder, el mercado que tiene más poder que el Parlamento español, que el Gobierno, que los partidos políticos, que los sindicatos. Hay una asimetría, digamos, de la lógica del poder. Y luego, el último aspecto, la octava tesis. Y solo me quedan 5 minutos para ser exacto con el tiempo. La octava tesis es que entre los ciudadanos existe claramente la percepción de que la democracia actual tiene problemas de funcionamiento. La mayoría de los ciudadanos piensan que no se sienten o tienen la percepción de no sentirse suficientemente representados a través de los mecanismos actuales de funcionamiento de la democracia. Manifiestan que les gustaría poder tener más capacidad de decisión. Es recurrente la afirmación, bueno, yo no solo quiero ejercer mi capacidad de decidir cada 4 años, si no me cumplen las promesas electorales tengo que tener mecanismos que me garanticen. Y nosotros todo eso lo hemos vinculado a una investigación muy compleja en la que hemos intentado identificar qué quieren los ciudadanos realmente hacer. A partir de las coordenadas anteriores, de que no hay un impulso, no hay un deseo de participación, estar todo el día participando, estar todo el día en asambleas. No, el ciudadano quiere sistemas reglados, institucionalizados, pero quiere mecanismos. El voto, el escrutinio universal y el Parlamento nosotros no lo valoramos probablemente porque estamos dentro de ellos, son invenciones magníficas. Es un mecanismo preciso, sencillo, la emisión de un voto un día, la articulación de la representación de la voluntad y el Parlamento. No somos capaces de desarrollar ese mecanismo, que es un mecanismo que tiene un tiempo histórico muy acotado, con otros mecanismos complementarios, no que lo sustituyan, sino que lo perfeccionen, que lo complementen, que nos permita atajar todas esas tendencias erosivas que están produciéndose en la sociedad. Nosotros acabábamos la investigación que estábamos haciendo con una serie de preguntas abiertas. Vamos a ir a este gráfico, que es el que permite ver mejor los datos, en las que de manera abierta
preguntábamos a ese grupo numeroso de encuestados qué querían que se hiciera, cómo les gustaría participar. Entonces, ¿y qué reformas piensan que tendrían que hacerse en los regímenes democráticos actuales? De manera individual, por bloques homogéneos, lo primero que se menciona es la honradez. El elemento de la honradez, que es lo que ha impregnado la opinión pública, incluso en datos paradójicos en muchos países en los que ha habido, por ejemplo, se ha atajado de manera eficaz, con medidas, los problemas de corrupción, y a pesar de todo sigue aumentando la proporción de los que quieren que haya más honradez, es decir, que no haya una imagen cristalizada que deteriora la credibilidad del sistema. El segundo cuestión muy importante, que lo comentaba yo también con Diego el otro día, es el problema de la violencia y del terrorismo. Las sociedades actuales no pueden convivir con la inseguridad. Eso es una exigencia ciudadana clarísima y tiene cierta lógica. Y se ha ido probablemente deteriorando las situaciones de inseguridad en casi todas las democracias. La inseguridad ciudadana, el robo, la violencia, también el terrorismo y ahora el terrorismo islámico en los países de la cuenca del Mediterráneo y no solamente en la cuenca del Mediterráneo. Entonces, esto genera una percepción de que eso es el segundo elemento que tiene que atajarse. Y luego, el tercero, y esto me parece lo más llamativo y se ve muy bien en el gráfico, dar más participación directa a los ciudadanos. Este tipo de encuesta es otra encuesta distinta que estamos haciendo desde el año 2001. Son 5 encuestas, pero fíjense que desde el año 2001 a 2013, que hicimos la última investigación, los que querían mecanismos de participación, que no saben definir bien, pero yo quiero decidir. Esto nos afecta a todos. Yo quiero tener algún mecanismo no cada 4 años, sino más cotidiano. Es decir, que ha pasado del 11% al 21%, se ha duplicado. O sea, que revela un poco la cadencia evolutiva tan potente. Y con esto termino. La última tabla que quería mostrarles es la que agrega los distintos, porque claro, en la encuesta nos han dicho 20 y tantas cuestiones, hay una cantidad, una heterogeneidad de propuestas muy grande. Y entonces, agrupadas, tiene una lógica enorme desde el punto de vista analítico. El primer elemento, con una tendencia creciente muy importante, es más participación e implicación. Referéndum, democracia, en fin, no saben cómo articularlo. El segundo es mejora de las condiciones en las que se realiza la actividad política. La honradez, la transparencia, el equilibrio de poderes, el bien ajuste de todos esos problemas que comentaba el profesor Diego Valadez y demás. Y, en tercer lugar, las cuestiones relacionadas con la mayor igualdad social. Es decir, la percepción, el concepto de ciudadanía social de Marshall, de que la democracia política, la fase de ciudadanía política, requiere para perfeccionarse una fase de ciudadanía social. Es decir, que la participación alcanza el máximo de sus posibilidades y de integración política si mejoran las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Y eso es lo que mucha gente, sobre todo los jóvenes, están percibiendo hoy de manera inquietante. Bueno, esta es la parte perceptiva positiva de la encuesta. Luego, en las investigaciones nuestras, hemos aplicado las célebres escalas de qué han hecho, o qué estarían dispuestos para participar, desde escribir una carta a un representante, recaudar dinero, no sé qué tal, y lo que han hecho realmente, que es también lo de Pazman, la crisis de capital social. Ahí es el contraste, esta es la parte bonita de la teoría, el contraste con la realidad. Están dispuestos a hacer muchas menos cosas los mismos que dicen que habría que hacer todo esto, y lo que dicen que han hecho durante el último año es bastante menos. Por lo tanto, las 8 hipótesis o tendencias que yo he considerado aquí tienen que considerarse conjuntamente. Y la conclusión final, y con eso yo terminaría mi intervención. ¿Qué necesitamos a partir de panoramas como este, que yo creo que se dan en prácticamente muchos países de América y de Europa? Hay una coincidencia y convergencia entre los análisis que estamos haciendo fragmentadamente en distintos departamentos y distintas universidades. Pues lo primero que tenemos que hacer es clarificar realmente qué es lo que pasa. A mí me gusta mucho utilizar el símil médico, a lo mejor es porque estoy casado con una doctora, pero igual que cuando nosotros tenemos un malestar, ahora estamos en la fase del malestar. Yo creo que estamos viviendo la fase del malestar, en buena parte yo creo injusto, porque ha habido avances, el malestar de la democracia. Estamos en esa fase de malestar. Como nosotros estamos mal y vamos al médico y decimos, doctor o doctora, ¿qué me pasa? Y entonces lo primero que hace un buen doctor o doctora es un diagnóstico.
pues vamos a identificar bien las causas del malestar. No hagamos un recurso de mago o de brujo y digamos lo suyo yo lo resuelvo con un exorcismo, que es la fase en la que está el debate político en muchos lugares, con los grandes exorcismos, sino hagamos un diagnóstico. ¿Cómo se hacen los diagnósticos? Pues de manera similar a las tendencias que yo intento fijar aquí, recopilando información, comparativa entre unos países y otros, preguntando a los ciudadanos con muestras representativas, con análisis, haciendo escenarios, como se hace, digamos, pues en las empresas serias y demás, pues hay que hacer un escenario temporal, hay que trazar, digamos, unas hipótesis, hay que trazar, digamos, unas posibilidades de lo que se va a dar en esos escenarios y luego intentando desde el ámbito académico hacer construcciones teóricas sólidas, construcciones, digamos, bien fundamentadas que permitan, digamos, presentar los libros, las investigaciones que estamos haciendo a la sociedad para que de la sociedad se pueda, digamos, actuar. Es decir, la misma secuencia que haría, digamos, un médico o cualquier científico. Identificación de los problemas, diagnóstico y remedios. Los remedios, desde el punto de vista de la política, de la actividad política, no es un remedio único, es una batería de remedios y las sociedades en cada momento tendrán que decidir qué caminos y qué riesgos quieren que correr. Pero sobre todo lo que hay que hacer es anticiparse a los problemas antes de que los problemas explosionen y en esa explosión se lleven por delante, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pues factores y variables tremendas. Yo creo que nuestra crisis, en cierta medida, es una crisis política y económica parecida a la de la Gran Depresión. En aquel momento, ya habéis comentado aquí cosas que me parecen muy atinadas y muy interesantes, en aquel momento el enconamiento político y la radicalización dio lugar a que surgieran extremismos de un signo y de otros, que acabaron en un choque de trenes brutal y crearon una etapa no solamente de destrucción física material, sino de destrucción ética. ¿Qué cosas ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial? La conciencia humana, como decían algunos, ¿no? Podremos seguir hablando de filosofía después de Auschwitz. Pues ahora están ocurriendo cosas tremendas también en el plano internacional, con algún tipo de terrorismos y demás. Entonces, aquellos pueblos, aquellos que en aquel momento estaban en el análisis y en la gestión política, después de aquella etapa de destrucción tan terrible, entendieron que lo mejor era entenderse, renunciar todos a algo y generar regímenes políticos equilibrados, con factores políticos, factores sociales. Y ahora, cuando veo muchos sitios, como he visto aquí, que hay esa voluntad de intentar armonizar estos sentimientos, yo creo, claro, que esa es la opción de la inteligencia antes que el desastre nos conduzca a horizontes en los que tengamos que pasar por etapas terribles de sufrimiento y degradación humana para llegar, al final, a eso que tendríamos la capacidad de llegar ahora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Tezanos, por sus reflexiones. En México hemos construido desde hace décadas una democracia electoral formal, pero también desde hace lustros hemos venido discutiendo acerca de la necesidad de profundizar nuestra democracia. Y generalmente desde la academia o desde las instituciones políticas de inmediato se piensa en cambios institucionales y normativos. Pero lo que usted nos viene a proponer a través de sus interesantes reflexiones es que hay que ir más allá del cambio institucional y normativo. Se requieren cambios culturales, se requieren cambios sociales y económicos. Y nos plantea toda una agenda de temas. Moderar la desigualdad, evitar la polarización. No lo dijo de esa manera, pero de alguna manera nos lo sugiere. Generar clases medias, con empleo, con salario digno, con seguridad social, con vivienda. Se requieren nuevos tipos de liderazgo político que atraigan a los ciudadanos a la política, que sean capaces de generar confianza. Los actuales liderazgos no están conectando con la ciudadanía. Se necesita generar capital social. No es nada más los políticos. Se requiere capital social, interés por asociarse y asociados resolver problemas y participar. Crear tejido social. Ese tejido social que Tocqueville vio en la democracia en América o el que ha imaginado Habermas en facticidad y validez. Se requiere que las instituciones tengan estrategias para buscar recuperar prestigio social, que desde mi punto de vista pasa por el servir y representar a los ciudadanos. Se requiere la regulación
y la limitación del poder económico. Quizás ese es uno de los nuevos retos del constitucionalismo actual, centrar la atención no tanto como antaño y como hasta ahora en el poder político, sino en el poder económico que controla al poder político. Y se requiere dar respuesta a la inquietud ciudadana de tener mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su entorno. Nos plantea toda esta agenda de temas interesantes. Yo creo que, y con eso concluye usted y concluyo yo también, es necesario en México hacer un diagnóstico empírico, sólido, que sea la base de donde surjan propuestas de intervención para el cambio cultural, social, económico y jurídico institucional, que es lo que usted nos sugiere a través de su plática. Muchas gracias por estar aquí, gracias por sus reflexiones, y declaramos cerrada esta mesa y de inmediato pasamos a la que viene, que es sobre juicios orales. Vamos un poco colgados con el tiempo. Yo les pido a los ponentes de la siguiente mesa que se sirvan subir a este podio. Gracias.